en la clasificación de vocales. Les decía que vimos en inglés 4 parámetros, ¿se acuerdan? El parámetro horizontal, que era este acá arriba así, y nosotros, según el parámetro horizontal, para las vocales del inglés vimos que se clasificaban en front, que se producen en la parte anterior de la cavidad vocálica, central, en el centro, y back en la parte posterior. Este señor simplemente se refiere a lo mismo, pero con otros nombres. A las vocales que llamamos front, él las llama iniciales, a las centrales las llama central, y a las de posterior las llama finales. En el parámetro vertical, nosotros vimos que se clasificaban en altas, él las llama cerradas, en medias, mismo nombre, y en bajas, él las llama abiertas. Simplemente es la misma clasificación con otros nombres. Esa clasificación que hace este señor de iniciales, centrales, posteriores, simplemente es para el español. En cambio, esa clasificación que nosotros vemos de high, mid y low, y de front, central y back, es para cualquier idioma del mundo. Entonces, simplemente aprendamos nosotros la clasificación que es la universal, que es front, central, back, high, mid, low. ¿Listo? Esa es universal para cualquier idioma del mundo. Pero no está por demás que ustedes aprendan también la clasificación que dice este señor: iniciales, sí, centrales, finales y cerradas, medias y abiertas. Por ejemplo, otros hablan de, cuando hablan de cerradas, hablan de cerradas, medio cerradas, etc. Simplemente es un nombre. Yo creo que lo más fácil es utilizar la clasificación universal aplicada al inglés. Bueno, ¿qué notan ustedes allí? Notan de que la clasificación de las vocales del inglés solamente requiere de 2 criterios. ¿Por qué? Porque es un sistema vocálico que se llama simple. El español apenas tiene 5 vocales. En cambio, el inglés veíamos nosotros que tenía 12 vocales básicas y 2 compuestas. Por ejemplo, hay idiomas como el francés que tiene 16, imagínense, vocales. ¿Listo? Entonces, el español es más sencillo. Como es más sencillo, con los 2 criterios de criterio, que yo llamo parámetro horizontal y parámetro vertical, podemos clasificar las vocales del español. Es bien sencillo, más sencillo que el inglés. Y entonces aquí ya tenemos esto, y ustedes se pueden dar cuenta de que si unimos estos puntos así, así y así, las vocales del español forman un triángulo. Eso se llama el triángulo vocálico. Entonces, ese triángulo vocálico son las posiciones que ocupa la lengua en la cavidad vocálica, o sea, en la boca, cuando pronunciamos las vocales del español. Es bien sencillo. Y luego vendría la clasificación, como hicieron para el del inglés. O sea, aquí dicen I, vocal inicial cerrada. En la terminología nuestra tocaba decir vocal anterior alta, la U vocal posterior alta, la E vocal media, digamos aquí vocal media, y anterior, la O vocal media posterior y la A vocal central media. Luego dice acá, además las vocales A, E y la O son las llamadas vocales fuertes, mientras que la I y la U son débiles. ¿Qué quiere decir esto? Que estas vocales, la A, la E y la vocal O en español, no forman diptongos solas. Para formar diptongos o triptongos, ellas tienen que combinarse con las vocales que se llaman aquí débiles. Las vocales débiles son la I y la U. Pues estas vocales, la I y la U, combinadas con las vocales fuertes A, E, O, forman diptongos. ¿Qué es un diptongo? Un diptongo es el encuentro de una vocal débil y una vocal fuerte, ¿sí?, en una sola sílaba, formando una sola vocal. Entonces, una definición de diptongo es como una vocal compuesta. Por tanto, los diptongos a efectos fónicos y ortográficos son vocales simples. Eso se
perciben la acentuación. Cuando la vocal débil, esto sí bien clarito, ¿no? Cuando la vocal débil va delante de la vocal fuerte, se trata de diptongos crecientes. Y cuando la vocal débil, o sea, la I y la U, van detrás de la vocal fuerte, se llaman diptongos decrecientes. Esto lo pueden ver bien claramente en estos ejemplos. Tomemos la palabra idioma. En la palabra idioma, la segunda I va antes de la O. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la pronunciación de la I, la boca está casi cerrada, ¿sí? Y cuando pasamos a la pronunciación de la O, la boca se abre, o sea, I-O. Por eso entonces la boca se dice que se llama diptongos crecientes, porque la abertura de la boca crece, I-D-O. En cambio, cuando tenemos la palabra supuesto, la segunda, en supuesto hay una cosa, en supuesto tenemos en la U, la segunda U, la boca está casi cerrada, ¿sí? Y luego, cuando pasamos a la E, la boca se abre más. Entonces, también se llaman diptongos crecientes. En cambio, esto debe estar más allá. En cambio, cuando tenemos estas vocales, la I y la U, después de las vocales fuertes, como por ejemplo en la palabra causa, ¿sí? ¿Qué tenemos allí? La boca está en una posición abierta, A, y luego pasa a una posición cerrada, cau. Entonces, eso se llaman diptongos decrecientes, porque la abertura disminuye. Lo mismo en la palabra hoy. Empezamos con una abertura mayor, O, y terminamos en la I, se cierra. ¿Listo? Entonces, ¿se acuerdan que veíamos en las vocales del inglés la J y la W? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que veíamos cómo se llamaban esas vocales? La I, que es una J, y la W. ¿Cómo se llaman en inglés? Que no contesta. ¿Cómo se llaman? Subimos en inglés. Está muy pasivo este curso. ¿Qué pasa? No participa, no contesta. ¿Ah? Creo que eran semiconsonantes y semivocálicas. No. ¿Cómo se llama en inglés? Les dije. Es que quiero que una vez lo aprendan bien, ¿no? ¿Cómo se llama en inglés la J y la W? ¿Ah? ¿Ah? ¿No eran aproximantes, profe? Sí, pero eso es lo más general. Y es que ella tiene un nombre específico. A ver, recuerden que esa, la I, que se representa con una J, y la U, con la W, se llama en inglés glides. ¿Se acuerdan? Ah, digan nada. ¿Se acuerdan, no? Se llaman glides. Y les dije, la palabra glide equivale. ¿Qué es una glide? Una glide es un sonido que tiene características de consonante y características de vocal. O sea, la mitad es consonante y la otra mitad vocal. Y entonces, ¿qué es un sonido que la mitad es consonante y la mitad vocal? Una semiconsonante. ¿Qué es un sonido que la mitad es vocal y la mitad consonante? Una semivocal. Entonces dije, en inglés no se hace diferencia. Vean bien esto. En inglés no se hace diferencia entre semiconsonante y semivocal. Es lo mismo, pues se llaman glides. Pero en español sí, oirán bien. En español hay diferencia. Entonces, miren aquí. Cuando la I está antes de la vocal fuerte, o cuando la U está antes de la vocal fuerte, o sea, en los diptongos
llamados crecientes, estas se llaman semiconsonantes. Y la I se la representa con una J, como está ahí en la palabra idioma. Cuando la U está antes de las vocales fuertes, también se representa con una W. Ahí se llaman semiconsonantes. Pero, esto tiene que estar más tarde, cuando la I y la U están después de una vocal fuerte, como en el caso de la palabra causa, ¿sí?, o en el caso de la palabra hoy, esas se llaman semivocales. Entonces, en español sí hay diferencia entre semiconsonante y semivocal. En inglés no. Por eso en inglés se llaman glides. O sea, aquí tenemos un cuadrito, dice, la clasificación de los diptongos se hace del siguiente modo. Creciente, ¿por qué se llaman crecientes? Empieza con una abertura menor y termina en una abertura mayor. Ejemplo, IA, IE, IO. ¿Sí? UA, UE, UO. Y luego vienen los decrecientes. Decrecientes empiezan con una abertura mayor, como para la A, y terminan en una abertura menor. AI, EI, OI. AU, EU, OU. Y luego viene otra clasificación que no es muy corriente, que aquí la llaman los homogéneos. Y la tienen en we y u. Eso no es muy común en español. Sigamos. Donde tengan preguntas me dicen, ¿no? El diptongo OU, sí, es muy raro en español. Apenas aparecen palabras como estadounidense o la palabra española bow. ¿Qué significa bow? Bow es una palabra española, no dije colombiana ni pasusa. Una palabra española que significa pesca o un barco para un tipo específico de pesca. Cuando el acento tónico cae en la vocal débil, entonces no es diptongo, sino que se llama hiato. Por ejemplo, espía. Entonces ahí el acento cae en la I, y entonces la I forma una sílaba y la A forma otra sílaba diferente. Espía. Pero si yo no tuviera acento, yo digo espía. Espía, entonces allí sería diptongo. Como cuando yo digo, por ejemplo, Asia. Asia es un diptongo. Pero si yo digo hacía, el verbo hacer ya no es diptongo. En castellano no se consideran diptongos sino hiatos las formas verbales tónicas de los verbos acabados en iar, ¿sí?, como fiar, y en huir como destruir, así como fío, fías, fía, claramente hiatos. Fiamos, fiáis, fian, donde fío, fías, fía, fiamos, fiáis, fían. Ocurre igual con algunas palabras como diurno, ¿sí?, jesuita, guión. Se admiten las dos posibilidades. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Acentuamos la I o no la acentuamos? Por ejemplo, aquí se puede decir guión o guión. Obsérvese, dice aquí, cómo distinguimos la palabra pie, que es de pie, y la palabra pie, que es de piar. ¿Se están entendiendo, no? Y aquí tendríamos un ejemplo muy común en el español, digamos, coloquial. Por ejemplo, si yo pronuncio la palabra estándar de español maíz o baúl, ¿sí?, allí no hay diptongo. Pero si yo pronuncio como la gente común y corriente que dice maíz, allí hay diptongo. O Raúl o baúl, que dicen algunas personas, allí hay diptongo. Bueno, triptongos. Los triptongos se forman cuando hay un cúmulo de tres vocales, una unión de tres vocales. Siempre que la primera y la tercera vocal sean débiles, o sea, que sea I o U. Pero la segunda vocal tiene que ser fuerte. ¿Cuáles son las fuertes? La A,
la E y la O. Averigüéis, sí, ahí está. La primera es una U, la segunda es la vocal fuerte E y la tercera es la vocal débil I. Pero no lo es, o sea, no es triptongo en sabíais. Otros ejemplos son saciáis, vieira, pero no desconfiáis, etc. Las consonantes, bien sencillo para clasificarlas, es mucho más fácil que las del inglés. Las consonantes, criterios, dice, tenemos el punto, el modo y la acción de cuerdas vocales. Entonces esto voy a leer rápido porque no tienen ninguna dificultad y ya lo vimos en inglés. Ya hicimos mención parcial a los criterios que seguíamos a la hora de clasificar las consonantes, pero no podemos atender exclusivamente al lugar donde se pronuncia, sino que hay que atender también a la manera, o sea, punto y modo. Estos dos elementos se conocen respectivamente como el punto de articulación, lugar en la cavidad vocálica que se utiliza para el bloqueo del aire, y modo de articulación, elementos que participan en la pronunciación. Para el punto de articulación se atiende a los siguientes criterios. Bilabial, participación de los dos labios. La P, la B, la M, etc. Es lo mismo que en inglés. Labio dental, labio inferior con dientes superiores. Eso que tiene allí, BGR, significa verbigracia. Eso, verbigracia quiere decir, ejemplo, verbigracia, la F, limbo dental, limbo interdental, la lengua entre los dientes, las interdentales, la Z de los españoles, la lingua dental, la lengua toca la parte trasera de los dientes, la D. Eso que aquí tiene lingua dental, simplemente ustedes le quitan la palabra lingua y dejan lo que tenían. En lugar de decir lingua interdental, simplemente vamos a decir interdental. En lugar de lingua dental, vamos a decir simplemente dental. En lugar de lingua alveolar, alveolar. En lugar de lingua palatal, palatal. Entonces, este libro, o este artículo es escrito por un español, por esos españoles son muy complicados. Simplemente nos vamos a decir interdental, dental, alveolar, palatal y velar. Por lo que respecta al modo de articulación, hay que distinguir entre plosivas, que nosotros las llamamos oclusivas, y en inglés se llaman stops, y no plosivas, las no oclusivas. O sea, ¿cuáles son las no plosivas? Son las fricativas, lo que a la rato decían ustedes, las aproximantes. Las primeras, o sea, las plosivas, que son las oclusivas, las primeras son aquellas en las que hay una mayor o menor obstaculización en la boca, mientras que las segundas se pronuncian más directamente. Las plosivas se dividen en oclusivas, fricativas y africadas. Yo en la clase pasada para el inglés les di otro nombre. ¿Recuerdan cuál era el otro nombre que vimos para las oclusivas, fricativas y africadas? Eso lo tenían en el cuadrito ese que estaba con color amarillo y verde. ¿Sí ¿Alguien recuerda qué nombre tenían? ¿No? A ver, por favor, si me están escuchando, ¿no? ¿Qué pasó? Que ustedes no contestan, por eso no sé si están escuchando, no están escuchando. Sí se escucha. Ajá, bueno. Y entonces, no sé por qué este cursito está tan pasivo, y era buen elemento el curso. Este es el curso de la negrita de allá de Barbacoa, ¿no es cierto? ¿O estoy equivocado? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se llama? Eso. ¿Cómo se llama esta niña? Yo no me acuerdo ya. ¿Cristina, no era? Cristina. Eso. Y ella sí no está comunicando. Me imagino que no tenga conectividad, ¿no es cierto? Oye, yo no la he visto. Si se conecta o no. No, profe, ya le falla la conectividad. Ajá. Sí, eso es imposible, pero que les falla la conectividad a los que están acá en Pasto, con mayor razón a Cristina que está allá en Barbacoa, digan, ¿no? De Barbacoa era de Tumaco, Barbacoa era, ¿no? Sí, profe, de Barbacoa.
Eso, bueno. Pero decía, este cursito de esta niña Cristina era buen curso. ¿Y por qué? No contestan, no participan, están como mudos. Entonces yo no sé, pues que tengo dificultad con ustedes porque no sé si me están escuchando, si no están escuchando. Entonces les preguntaba, ¿se acuerdan que en ese cuadrito que veíamos de las consonantes del inglés, les dije, las oclusivas, las fricativas y las africadas tienen otro nombre en la clasificación moderna? ¿Cómo se llaman? ¿Alguien recuerda? Se llaman obstruyentes. ¿Ya se acordaron? ¿Sí o no? Ahí quedamos como muertos nosotros. No sé si me están escuchando. No me escuchan, no dicen ni sí ni no. Sí, Profe, sí te profe, escuchamos. estas creo que eran las de la obstrucción máxima, si no me equivoco. Dijimos que las oclusivas, fricativas y africadas se llaman obstruyentes. ¿Se acuerdan? Y las nasales, las laterales y las vibrantes y las glades, ¿cómo se llaman? Se llaman sonorantes. Tienen que repasar ese cuadrito, ¿verdad? Si han repasado ese cuadro es bien sencillo para hacer el resto. Esto inclusive que yo ni debería presentarlo. Deberían leerlo y ya simplemente con leerlo ya me harían las preguntas lo que no entiendan. Miren acá. En cuanto a las no oclusivas, dicen, son las nasales, parte del aire sale por la nariz y parte por la boca. Las laterales, de ahí el aire sale por los lados de la lengua. Las vibrantes, en español sí hay que tener en cuenta aquí. Las vibrantes, en español tenemos dos vibrantes y tenemos dos laterales. Entonces ya van a ver acá el cuadrito. Miren aquí. En el inglés teníamos solamente una vibrante, que era la retrofleja, y una lateral. Acá tenemos dos. Miren aquí, vea. Lateral, tenemos la L y tenemos la L. ¿Cuál es la L? La L es el sonido que nosotros tenemos en pollo. Claro está que muchos de ustedes ya no tienen ese sonido. ¿Por qué no lo tienen? Porque tienen en lugar de la L, la Y, que es la aplicativa, en lugar de pollo, pollo. ¿Sí? Entonces tendría una sola. Acá tenemos dos, miren aquí. Esta y esta. La una es la lateral alveolar y la otra es la lateral palatal. Y luego también tenemos dos vibrantes. Una es la vibrante simple, que aquí está, no sé por qué le coloca a este señor una R mayúscula cuando es una R minúscula. Esa es la que tenemos en palabras como cero, pero, cuando hay una sola R entre vocales, cero, pero, morro, toro. Y la vibrante múltiple es la que nosotros escribimos con doble R cuando está entre vocales, como perro, corro, cerro, morro, etcétera. O cuando está después de N y después de L, como en Enrique, alrededor, o cuando está al principio de palabra, como en rosa, río, rico, etc. Y aquí está el cuadrito, lo más sencillo que el del inglés. Mira. Aquí es bilabiales, es el punto, bilabiales, labiodentales. Estos de lengua ya le quitamos, simplemente vamos a decir interdentales, dentales, dígame. Sigue el cuadro. Ajá. Y me parece Dígame, no lo escucho. Que yo lo escuché que dije, aparece cuadro, y hasta ahí escuché, yo sí no escuché. Dígame. Yo busqué un cuadro sobre las consonantes del español y me aparecen las percusivas. Y la que usted menciona como la vibrante múltiple me aparece como percusiva. Eso no, el término más común, tomen esta nota, el término más común es, esta se llama, la de cero y pero, se llama vibrante simple. Y la de perro se llama vibrante múltiple, es el término estándar. El otro yo no lo conozco, ese término. Son los términos más universales, pero buena pregunta. Y luego tenemos, los puntos son bien, bilabiales, labiodentales, interdentales, dentales, alveolares, palatales y velares.
ya le quitan eso de lingua. Eso no se utiliza en las consonantes del español. Eso solamente lo hacen los españoles, pero en la mayor parte de tratados de fonética del español solamente aparecen dentales, etcétera. Y el modo que tenemos acá, el modo son oclusivas, que son lo que en inglés se llaman stops, fricativas, africadas, nasales, laterales y vibrantes. Luego aquí tenemos una segunda división que son sonoras, sorda, sonora, sorda, sonora, sorda, y lo mismo que en el inglés. Las nasales, las laterales o líquidas, que se llaman en inglés también, en español también se llaman líquidas, y las vibrantes son todas sonoras, ¿verdad? Sonora, sonora, etc. Y aquí tenemos el cuadrito, entonces, según el punto, bilabiales BP, nada más, y se acuerdan de inglés también tenemos la W, en español no. Labiodentales tenemos una sola, no tenemos la labiodental sonora. Interdentales tenemos también una sola. Dentales tenemos dos, como en el inglés. Aquí la diferencia, les decía, es que en inglés la D y la T son alveolares, en español son dentales. Una diferencia que deben tener en cuenta. ¿Y eso qué significa en la práctica? Que para pronunciar la T del inglés, yo debo colocar la punta de la lengua, ¿sí?, detrás de los, arriba en los alvéolos. Por eso la T suena time, ¿sí?, toy. En cambio, en español, cuando voy a pronunciar la T, la coloco detrás de los dientes. Por eso la T suena tiempo, tengo, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando una persona está aprendiendo un nuevo idioma, uno siempre tiende a pensar de que los sonidos del nuevo idioma se pronuncian exactamente de la misma manera que los sonidos que tenemos en nuestro idioma nativo. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Pueden prestar atención. Quiere decir que los hablantes de inglés piensan que la T y la D en español se pronuncia como la T y la D del inglés. Y entonces ellos cuando hablan español dicen tengo, tiempo, todo, etc. Y nosotros pensamos de que la T y la D se pronuncian como la del español y en lugar de decir what time, decimos what time. ¿Listo? Y luego tenemos la K y la G, que son velares, ahí no hay diferencia. La única diferencia viene entre la T y la D. En inglés son alveolares, en español dentales. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe. Dígame. Disculpe, es que Ángela Guatín me dice que tuvo problemas con el internet, que no puede volver a ingresar a la clase, que si por favor puede grabarla. Ah, sí. ¿Y qué le pasó? ¿Se desconectó esta niña? Sí, dice que tuvo problemas con la conectividad, profe, que la disculpe. Tranquila, no se preocupe. Yo por eso, a los que no estaban también ya los disculpé diciendo que tenían problemas de conectividad. Pero, por ejemplo, miren, a los del cuarto semestre ya no les hice ese favor. Había una niña que nunca se ha conectado y me dice en la clase del martes, profesor, ¿será que me puedo conectar? Le dije, qué pena, señorita, porque allá estaban avisados. Le dije, yo ya pasé las listas a la universidad y allá ya no aparece, ya es como si no la hubiera matriculado. Imagínense a estas horas. Por lo menos en este grupo y en el otro hay unas dos niñas que viven en pueblos, por lo menos ellas me llaman, dice profesor, o como esta niña que se desconectó. Pero esta otra niña nunca ha llamado, nunca ha escrito un WhatsApp, nunca una llamada. Y a estas alturas vienen que la incluyamos. Por eso a ustedes les hice el favor de pasar la lista solamente de los que estaban ahí, porque yo no me puedo inventar. Pero el resto, dije, el resto sí, a veces se conectan, a veces no. Dije, ellos tienen problemas de conectividad, entonces con ustedes ya quedamos bien. Pues. Entonces yo le pedí, no se olvide, Alejandra, el favor de enviarme, todos ustedes envían a Alejandra los nombres de los que estaban participando normalmente. Yo ya tengo nombres y códigos.
de los que no se han conectado, que le envíen a Alejandra para yo incluirlos, porque si no me toca dejarlos por fuera y no les puedo dar calificación, ¿no? No se olviden de eso. Bueno, y así cualquier problema que tengan, díganme, porque yo no soy adivino, por ejemplo. Bueno, sigamos eso. Pero con ustedes entonces, no se olviden esa tarea. ¿Sí, Alejandra? Bueno, profe. Me hace ese favor de que ojalá hoy día todos sus compañeros, los que se han conectado y los que no se han conectado, que le envíen código para yo poderlos incluir, porque a ustedes ya les dije, yo pasé la lista diciendo que los que no aparecían en la lista era porque tenían problemas de conectividad. Ustedes ya les hice el favor a los de cuarto semestre, sí. Los que estuvieron, los que no, ya no hay nada que hacer. Bueno, sigamos entonces. F, Z, S y esta. La J. Bueno, ahí necesito yo una pregunta. ¿Qué pregunta será? Necesito yo una pregunta. ¿Qué preguntarían ustedes allí? A ver, les ayudo un poquito más. Si comparamos las oclusivas del inglés con las oclusivas del español, nos damos cuenta que en inglés hay 6 y en español también hay 6. Si comparamos las oclusivas del español con las del inglés, nos damos cuenta que en español apenas hay 4 y en inglés hay 9. Entonces, ¿cuál es la pregunta allí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Espero la respuesta. Muy sencillo, miren. El inglés en las labiodentales fricativas tiene 2. El español tiene una sola. ¿Qué quiere decir? Que no hay la B corta. Solamente tenemos la labiodental fricativa sorda. Nos falta la labiodental fricativa sonora. ¿Y esto qué implicación tendrá en la práctica? ¿Quién me dice? A ver, Alejandro, usted es la que más participa. ¿Qué implicación práctica tendrá? Alejandra o Darlene, las que participan, son bien participativas e inteligentes, y ahora ¿por qué no participan? No van a hacer conectividad, van a decir, ¿ah? ¿Cómo? ¿Y sería que ese sonido nosotros no lo tenemos? Exactamente. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿cuál es el resultado? Que nosotros, como no lo tenemos, obviamente no lo pronunciamos y vamos a tener dificultades cuando encontremos ese sonido en inglés. Y entonces observen, vean. Ahora, nosotros tenemos, yo les decía en la clase ya, tenemos otro gravísimo problema. Si somos de acá de Nariño, ¿sí? Ni siquiera tenemos esta F que está aquí. Nosotros vamos a tener una F que está acá arriba, miren. Está la F que no tenemos, está aquí, ¿verdad? La F que no tenemos es fricativa bilabial, aquí, ¿verdad? Aquí es la F, esta no la tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros de acá de Nariño tenemos una F que yo llamo el sonido de soplar y hacer botellas. Por ejemplo, pronuncien la palabra foco. Y se dan cuenta que cuando pronuncian la palabra foco, ustedes hacen un pico, ¿no es cierto? Redondean los labios. Foco. Si somos de Nariño y no hemos estado viviendo en ninguna otra parte de Colombia, nos damos cuenta de que nosotros no producimos una F labiodental, o sea, nosotros no colocamos los dientes, sí, observen, no colocamos los dientes superiores en contacto con el labio inferior, o sea que nosotros hacemos foco. ¿Ya se dieron cuenta de eso? ¿Sí o no? Alguien está cantando allí. No les pedí.
que canten. ¿Quién es que está cantando allí? Que no tengo la probabilidad. A ver, ¿qué les pregunté? ¿Qué les pregunté, por favor? ¿Qué les pregunté, por favor? Sobre la distinta pronunciación de la F. Eso. ¿Y ustedes si tienen una F labial dental o no acá en Nariño? O sea, cuando pronuncia la palabra foco, por ejemplo, fuego, ¿no es cierto que ustedes no hacen contacto de los dientes superiores con el labio inferior? ¿No es cierto que no? ¿Qué hacen? Ustedes hacen como una especie de pico, redondean los labios, ¿sí o no? Por eso es que la F nuestra es bilabial aquí con los labios y fricativa. ¿Listo? Bueno. Otra pregunta. Pues, profe. Dígame. No, es que en serio, yo creo que yo se lo había dicho en la clase que tuvimos cuando todavía estábamos en la U. Dígame. Bueno, no, o sea, por ejemplo, esa F a veces sí se da, que usamos el labio inferior y los dientes superiores. Y es que todo el tiempo sea como con los dos labios. Pero, por ejemplo, aquí hacemos como... Por ejemplo, si la persona es de acá de Nariño y ha estado viviendo en otra parte o en contacto con hablantes que son de otras partes de Colombia, sí pronuncian la F como dice usted. Pero si somos de Nariño, no la pronunciamos. Bueno, por ejemplo, le digo otro caso es, por ejemplo, la palabra enviar, ¿no? La palabra enviar, pues es NV, eso quiere decir que la V es labio dental. No. Literalmente la pronunciamos como una B bilabial. Uh-huh. Eso que decíamos aquí, porque no tenemos la labia dental. Ahora, que por ejemplo, los profesores y profesoras de allá de primaria, cuando el niño escribe ventana con B larga, y la profesora le dice, no, yo no dije ventana, dije ventana, y allí lo que dice usted, utiliza el labio inferior con los dientes superiores, eso que está haciendo está mal. ¿Por qué? Porque nosotros en español nos decimos ventana. ¿Cómo pronunciamos la B de ventana? Como si fuera una B larga. La B de burro. Eso. Ajá. Bueno, pasemos a esto de acá. Es que así tienen que participar, pero les pregunto y nada, calladitos. Entonces yo no sé si están escuchándome o no, por eso digo. En el otro curso participan así, como está usted ahorita, así. Que así tiene que ser. Bueno, pasemos a esta. Recuerden que en español, nosotros, ahora sí diga, en el español de acá, de América, español de América es todo lo que es México, Centroamérica y Sudamérica, no tenemos este sonido. Este es el de la Z de los españoles, la de corazón, etcétera. Ahora no voy a decir, los únicos que tienen ese sonido acá en Sudamérica son las personas que tienen lo que se llama en inglés un listening. O sea, que personas que no pueden decir sí y dicen sí, no pueden decir no sé, sino que dicen no sé, pero eso ya es un defecto de pronunciación. Bueno, entonces, la pregunta es la siguiente. Recuerden que en inglés aquí teníamos dos, ¿no es cierto? Teníamos la Z, que es la interdental fricativa sorda, y luego teníamos una interdental fricativa sonora. Y entonces yo siempre que veíamos esta segunda D, que tenemos en palabras como they, en la palabra ellos, they, les decía yo a ustedes, ese sonido es muy parecido a la D que tenemos en la palabra codo. ¿Sí? Y entonces la pregunta es, si ese sonido es parecido a la D que tenemos en la palabra codo, ¿por qué no está aquí? ¿Quién me responde? Es una pregunta bien importante. ¿Por qué no aparece allí, si en español la tenemos? ¿Quién me responde? Profe, ¿sería porque depende de la palabra que está antes de la D? No. De la letra que está antes. Lo que usted dice, eso es cierto, pero en ese caso no. La respuesta es
porque este cuadro que estamos haciendo es un cuadro de fonemas. Y en español, la D que está aquí, la D fricativa interdental, existe como alófono, más no como fonema. ¿Sí? Y entonces observen que nosotros no la tenemos como fonema, la tenemos como alófono. Y ahí cuando la tenemos como alófono es lo que usted dice, depende de qué sonido esté antes y de qué sonido esté después. Entonces, por ejemplo, en español, mire, si usted tiene una D después de la N y después de la L, usted la pronuncia como dental. O sea, coloca la punta de la lengua detrás de los dientes superiores. Pronuncia la palabra donde, conde o caldo. ¿Se dan cuenta que ahí pronuncian ustedes, son hablantes nativos de español, ¿verdad? Cuando pronuncian palabras que tengan la N, la D después de N o después de L, ustedes colocan la punta de la lengua detrás de los dientes superiores. Conde, donde, caldo, etc. En cambio, cuando pronuncian palabras después de la R, por ejemplo, como gordo, sordo, se dan cuenta que colocan la punta de la lengua entre los dientes. Entonces, allí es donde lo que usted dice, que depende del sonido que le siga o que le precede, pero para los fonemas no. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que nosotros, como ya se pueden haber dado cuenta ustedes, vamos a tener más problemas con la pronunciación del inglés porque el inglés tiene más fonemas. Por ejemplo, regresémonos a las vocales. Les decía que nosotros solamente tenemos 5 vocales como fonemas, pero ya en la práctica, dependiendo de lo que decían ustedes, dependiendo de qué sonidos están antes de una vocal o qué sonidos están después, vamos a tener 25 vocales tenemos en español. ¿Se ven? ¿Cómo es de diferente? Tenemos 25 vocales en español. Entonces, el español no es tan sencillo para los extranjeros, ¿no? Como fonemas tenemos 5, pero como alófonos tenemos 25. Y acá también. Ahorita nosotros hacemos de cuenta, ahora haremos un caso, hacemos de cuenta de que cada uno de, por ejemplo, tomemos la N, más tarde aparece esto, tomemos la N y les pregunto, no sé dónde está, a ver si nos adelantamos un poquito acá, no sé si está por acá, no está, pero entonces tomemos acá, tomemos la N de español. Ahora les pregunto a ustedes, la N en español se pronuncia igual en palabras como ni, en palabras como conde, en palabras como, por ejemplo, ancho, en palabras como 5, en palabras como entonces. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se pronuncia igual o no? En español. ¿Ah? No, pero... Eso, no se pronuncia. Observen que la N en español tiene 7 pronunciaciones diferentes. Entonces, cada uno de estos, que se llama fonemas por estar entre barras, tiene varias pronunciaciones. Y entonces, en inglés tenemos 24 fonemas. En español, ¿cuántos tenemos? En el español de España tenemos 2, 4, 6, 7, 8, 9, aquí me faltaría una, 10, 11, aquí tenemos 12, aquí tenemos 13, 14, 15, 16, 18 apenas tenemos. Y en inglés tenemos 24. Entonces, por eso nos hace más difícil para nosotros. Y en cambio, para las personas que son hablantes nativas de inglés o de francés que aprenden español, es más fácil porque el español tiene menos fonemas. Entonces sigamos acá. Esta tenemos aquí, ¿no? Para nosotros, ¿sí?, es velar. Y yo no sé por qué este señor debe ser del sur de España. Este señor, sí, me coloca la J del español, porque esto es escrito por un español, me la coloca como velar. Y la J del español del centro y norte de España no es velar. Entonces, ¿qué es? Es una J que se llama
uvular. ¿Se acuerdan que estaba la úvula acá? Entonces para la J de ellos tenemos que hacer otro cuadrito acá que diga uvular. Y entonces es esa J característica de los españoles, que es un sonido que yo llamo chocante, disgustante. Es esa J que dice gente, gitano, Genaro, Gerardo. Si han escuchado ustedes, ¿no? Y en cambio la J nuestra sí es verdad, esa J de gente, gitanos, más suavecita. Bueno, sigamos. Luego tenemos un sonido que dice aquí, las africanas. Las africanas tenemos un solo fonema. ¿Cuál es la africana nuestra? La che de chico, chocolate, etc. Y en cambio en inglés teníamos dos, ¿se acuerdan? La ch, que se representaba con una T y una S larga, y la otra era la D con la Z larga, la de judge, etc. Luego tenemos las nasales. En inglés teníamos 3. ¿Se acuerdan ustedes? Y en español apenas tenemos 2. ¿Cuál no tenemos en español? Nosotros como sonido, como alófono, sí la tenemos. La que no la tenemos como fonema es la N, que encontramos en palabras como mango, tango, etc. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que en español sí tenemos la N velar, que se llama, que iría aquí en esta parte. La N velar iría aquí en esta parte. A ver si la puedo yo colocar acá. A ver. Esto, entonces la voy a colocar, no la van a anotar allá. Tendríamos esta N, miren aquí, ¿va? Aquí en esta parte tendríamos esta N, que sería esta que la tiene el inglés, que es esta. Si la miran, ahora ya la coloqué allí. Esta N no la tenemos como fonema, la tenemos nosotros como alófono. ¿Se ven? Entonces, en español esa no existe. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que en inglés son fonemas. Y entonces, en inglés, una cosa es sin, así con N alveolar, sin, que significa pecar o pecado, y otra cosa es sing, que significa cantar. En cambio, en español, si yo digo pan, es pan. Y si yo digo pan, es pan. Y si yo digo pan con M, es pan. En inglés, no. En inglés son diferentes. Bueno, sigamos acá. Luego tenemos la lateral sonora, que es la L, y la lateral palatal, que es la L, la de pollo, que les decía que muchos de ustedes ya no la tienen. Pregunto, ¿quién de ustedes tiene esta L, la de pollo? O sea, ¿quién de ustedes, por ejemplo, distingue entre callado, de silencioso, y callado de un bastón o de un bordón? ¿O quién de ustedes distingue entre Maya, que se escribe con doble L, y entre Maya, que es el apellido? ¿Alguien distingue o no? Ya todos es Maya, Maya, pollo, pollo, vaya, vaya, y callado, callado. Creo que lo distinguían mejor las personas de antes. ¿Los que qué? Las personas de antes, porque yo, por ejemplo, me acuerdo que mi abuelo, él sí pronunciaba de una manera diferente, pero pues yo personalmente no, yo todo con Y. Eso sí, ajá, eso. Entonces ahí cuando ya ahí sí acepto yo la cosa, ¿no? Por ejemplo, a su papá Duque no le acepto de que nosotros ya los viejos ya tenemos que estar guardados. Sí, por ejemplo, yo pronuncio la Y. O sea, los mayores pronunciamos la Y y distinguimos. Por ejemplo, yo distingo entre pollo, que se escribe con Y, que es una parte de una cocina en el campo, y pollo, que se escribe con doble L. Yo distingo entre baya, que es la baya, una fruta, y entre baya, que es una especie de malla. Pero ustedes ya no distinguen. Entonces, ya ustedes, por ejemplo, este fonema ya tenemos que borrarlo de acá del cuadrito para ustedes. Pero como los españoles sí lo utilizan, lo dejamos ahí. Entonces, si quieren, por ejemplo, lo podríamos dejar aquí con un paréntesis, ¿no es cierto? Aquí coloquémosle un paréntesis, a ver. ¿Qué quiere decir esto?
Aquí le vamos a colocar un paréntesis. ¿Y qué quiere decir ese paréntesis? Que algunos hablantes tenemos ese fonema y otros ya no lo tienen. Entonces, generalmente, lo que decía nuestro compañero, generalmente la gente joven ya no lo tiene. La gente que somos mayores sí lo tenemos. Otra cosa que no sé si habrán dado cuenta ustedes, pero hasta hace unos 20 o 30 años, la gente del campo sí lo tenía. ¿Por qué lo tenía? Porque en ese tiempo no era popular la televisión, y entonces la gente sí lo tenía. Pero como ahora todos los de la televisión dicen pollo, ¿sí? Entonces ya no lo tiene. Bueno, sigamos acá. Les decía que no sé por qué este señor me coloca esta R cambiándola de una vez. Esta es una R minúscula. Y esta R yo no le puedo colocar aquí. La vibrante múltiple en español es una R y encima de la R allá le colocan, usted tiene una rayita. Yo no sé si, a ver, veamos acá si encontramos un símbolo acá para de una vez colocarlo. A ver, aquí no encontramos. Yo no veo ningún símbolo aquí. A ver, busquémoslo. Es así como está la U con una rayita. Entonces, en lugar de la U colocamos la R con una rayita. Es lo que se llama la vibrante múltiple. Es la de carro, rico, etcétera. Yo no me encuentro un símbolo aquí. No hay. No. Sí, bueno, entonces yo no encuentro. Es la R y aquí es una R y encima le colocamos una rayita como tiene, está allí. ¿Listo? Bueno, entonces, la R que no tiene nada se llama vibrante simple. Y la R que tiene la rayita es la vibrante múltiple. ¿Qué quiere decir eso? Se llama vibrante simple porque la punta de la lengua toca una sola vez los alvéolos o el paladar. Se observa, 0. Y en cambio la otra se llama vibrante múltiple porque la punta de la lengua toca varias veces. Se observa cuando decimos cerro, vibra, cerro, pues se llama vibrante múltiple. ¿Listo? Pues ya quedamos con el cuadrito de, y acá nos faltaría uno. Aquí debemos colocarlo, es el sonido que tenemos en palabras como yo, es la Y fricativa, que se hace con una Y, con un diacrítico. Ese sí creo que tenemos por aquí. A ver, veamos un momentico, lo colocamos de una vez. Ese sí creo que hay un símbolo aquí. A ver, busquémoslo. Sí lo he visto yo por aquí. Cuando uno necesita las cosas no las encuentra rápido. Vea. Ese sí lo he visto yo por aquí. Bueno, sí, pero, esto aquí está. No, este no es. Fíjese, este no es. Es una Y con este diacrítico así como un angulito, como tiene esta H aquí. No lo veo yo acá, a ver. Eso no lo veo tampoco. Bueno, pero ustedes ya me entienden. Entonces coloquémosle aquí una Y y ustedes ya le colocan el diacrítico, que es como un angulito, como ese que te les mostraba hace rato. Y aquí ya nos quedaría completo nuestro cuadro de consonantes.
y si ven que es más sencillo que el del inglés. ¿Alguna pregunta de esto? Ahora, ¿qué viene? Lo mismo que hicieron para el inglés. Toman las consonantes del español y las clasifican por grupos, se llaman. Por ejemplo, colocan bilabiales y me van a colocar acá la E, la B y la M. Labiodentales solamente hay una sola. Interdentales, para los españoles existiría esta, para nosotros no habría ninguna. Dentales, solamente son dos. Alveolares, tenemos la S, la N, la L, la R y la R. Palatales serían esta, la esta y la che. Cambiemos de una vez el símbolo aquí, de una vez coloquemos el que es. Eso sí lo tenemos acá. El símbolo sí lo tenemos aquí, que es esta. Aquí es una T. Y este símbolo aquí. Y aquí es donde coloca la fricada, que es una eso no lo tienen algunos, que es la D y la Z. Es esta con esta. ¿Listo? Entonces, esta es en lugar de esta que tenemos acá arriba. Por ejemplo, nosotros no tenemos la africada acá en Nariño. Nosotros decimos yo, gallina, pollo. En cambio, en algunas regiones del viejo Caldas o del centro, ¿cómo se llama? El eje cafetero, allá sí tienen gallina, pollo, que es esta. Yo, que es esta de Z. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Entonces me van a clasificar, ¿no? Primero bilabiales, como hicimos en español. Y luego me colocan por el modo oclusivas y me colocan estas 6. Fricativas solamente van a colocar, para el español vamos a colocar 1, 2, 3, 4 y 5. Para nosotros el español latinoamericano solamente va a existir esta 1, 2, 3 y 4. Africadas solamente hay una. Aquí me falta esto, la T, perdón. Nasales solamente hay 2, M, N. Laterales hay L, L, es la L, ¿no? Y vibrante simple solamente una, vibrante múltiple 2. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, seguimos acá entonces. Pues vamos a ver acá. Dice, la Z, esta es la Z de los españoles, ¿no? Es la Z de zapato o la C de cesta. Dice, en el español de América y en buena parte del español europeo este fonema no existe. Y en su lugar se usa la S. Entonces, como información, pregunto, ¿por qué nosotros acá en Hispanoamérica, lo que se llama español de América, que dice, nosotros no tenemos la Z si fuimos conquistados por los españoles? ¿Quién me responde? ¿Ah? ¿Será porque, o sea, el lenguaje se mezcló con el de los indígenas? Sí, eso sí, pero no es la. ¿Saben por qué no la tenemos? Porque nosotros fuimos conquistados por los españoles que vivían en la parte sur de España. O sea, en la parte sur de España eran marineros. Y en la parte, por eso dice aquí, dice, no existe en el español de América y no existe en buena parte del español de España. Entonces, en el español del sur no dicen corazón, ellos dicen corazón, como nosotros. Y nosotros fuimos conquistados por marineros, que era el medio de transporte que había en ese tiempo, era únicamente por barco. Por eso es que no tenemos la Z. Los que tienen la Z son los que viven en España en el centro y en el norte. ¿Listo? Por tanto, dice, hay que decir que se trata de un fonema minoritario de la lengua castellana. Minoritario. ¿Por qué decía minoritario? Porque la mayoría de hablantes de español estamos en América. España son unos poquitos. Entonces, y acá en América, como ustedes ven, no existe esa. Nosotros no decimos zapato, sino zapato. No decimos cesta, sino cesta.
Dice, por tanto hay que decir que se trata de un fenómeno minoritario en la lengua castellana, aunque en España se distinguen gracias a él parejas como concejo con C y consejo con S. Nosotros ambos los pronunciamos igual, consejo y consejo. Y aquí para su ortografía, este consejo con C, ¿a qué este consejo con S, ¿cuándo lo utilizamos en español? Eso es ortografía del español, vea. Entonces dejo esa inquietud. Dígame. Esa palabra se lo utiliza como para decir que uno va a dar un consejo. Exactamente. Ajá. Muy bien. O sea, aquí otro ejemplo sería casa con Z de castería y casa con S de casa de donde vivimos. Y nosotros aquí en ambos casos es igual a casa y casa. Luego tenemos esta J pequeñita 15. Se trata de la J de jardín y de la G de genio. Transcribimos ambos así, ¿no? La utiliza para la R del francés. Esa R del francés es como uvular. Entonces, ¿cómo se pronuncia la R del francés? Se pronuncia acá, allá en la úvula. ¿Saben cómo suena así? Vea. Como, por ejemplo, un hablante nativo de francés que aprende español y quiere, por ejemplo, pronunciar palabras de español común, por ejemplo, ronda, él va a pronunciar así, ronda. ¿Sí? Ronda, ronda. Casi como una especie de G. Bueno, y les decía, esta J del español, del centro y norte, se representa con una X mayúscula, ¿sí? Y la J nuestra, la voy a colocar acá, la de Latinoamérica, coloquémosla aquí al ladito, es, la J nuestra se representa así, es una J minúscula. Entonces yo les decía, seguramente este señor que escribió este artículo debe ser del sur de España, por eso no tiene esta J. Y entonces la pregunta para ustedes es la siguiente ahorita. Hay tres rasgos del español que nos permiten a nosotros reconocer a un hablante si es del centro y norte de España. ¿Cuáles son? La primera es la Z. Entonces, si ya dice corazón, sabemos que es de España. ¿Cuál es el otro rasgo? Que es típico solamente de los españoles centro y norte. Ya tenemos uno. ¿Cuál es la otra? La otra es la J. La J, muy bien, la de gente, gitano. ¿Y cuál es la otra? Son tres. Si ustedes han escuchado a los españoles, y ahora todo el mundo ha escuchado porque sintonizan televisión española y canales de España, y ahí está. ¿Cuál es la otra? Van dos. La otra es la W. No. Es la S. Y en España, entonces, me olvidé decir, en el cuadrito tienen una S que es ápico dental. ¿Y cómo se pronuncia la S ápico dental? Hay una región acá en América, en Hispanoamérica, que es la única parte en Hispanoamérica que tienen esa S ápico alveolar como las españoles. ¿Saben cuál es? La S, acá está, miren aquí, ¿verdad? Acá está hablando. Esta S mayúscula que está acá. Miren aquí está esta S mayúscula. ¿Cómo pronuncian? ¿Saben cuál es la región de Hispanoamérica que tiene esa S como los españoles? La región que llamamos del Viejo Caldas, Antioquia, Risaralda y Quindío. Pues, sí, si han notado ustedes que los españoles dicen pesos, esa es la S. Si han visto los países que dicen pues, en cambio nosotros decimos pues. Sí, son los tres rasgos que nos permiten a nosotros decir este hablante es del centro y norte de España. Lo demás es igual. Bueno, o sea, aquí ya saben que la J de ellos es esa X mayúscula del centro y norte,
y la J nuestra es esa X minúscula. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos esta que les decía yo. Este símbolo que está aquí es lo que en español se representa con este. Se representa con este y este. ¿Dónde está el símbolo acá? Y este así. Este. Es acá. Pero nosotros acá en Nariño no lo tenemos, este. Es la E de yema, de yo, de apoyo. Nosotros nos decimos yema. ¿Cómo decimos yema? Nosotros decimos yo. ¿Cómo decimos yo? Por eso la nuestra es una fricativa que la colocamos en el cuadrito. Es una Y con ese diacrítico que les dije. Bueno. Entonces aquí vamos a colocar esto. Colocamos yema que se transcribiría así. Con esta J que se transcribiría así. Una D. Y esta J así, ¿no? Sí, aquí también sería así. Una D. Y esta que tenemos acá. Y aquí que dice apoyo, que sería también esta D así, y esta que es así. Listo, bueno. La Che que es así, ¿no? Es simplemente esta sin una T, y esta que es así. Listo, es la Che. Entonces aquí tendríamos el muchacho, tendríamos esto así. Y acá también tendríamos esta que es así. Yo no sé por qué utiliza estos símbolos raros, señor acá. Simplemente es así. Listo. Bueno. Esta ñ la tenemos acá. Esta ñ no está allá. Yo no sé si tengamos el símbolo acá. A ver. Esta es la ñ para tal que no la tiene el inglés. A ver, veamos. Yo no sé si encontramos un símbolo. Busquémoslo acá. Allí no está. Busquémoslo acá y a ver si creo que ese sí lo he visto yo por ahí. Esta. Aquí la tenemos. Esta es la ñ que tenemos nosotros, el sonido que tenemos en... ¿Dónde apareció? Ah, aquí está. La ñ que tenemos en ñeco. Ya saben cómo se transcribe, ¿no? Esta no la tiene el inglés como fonema. Si la tenemos nosotros. Esta es una nasal palatal. Luego acá teníamos la L, que es la letra de lambda, que representa la doble L. Dice, para la inmensa mayoría de los hablantes de español del mundo, este fonema ha desaparecido y ha sido sustituido por este, ¿no? Por este, que era el que teníamos allá. Este. O por este que tenemos el nuestro, que se representa así, ¿no? Sería así. Que se representa con una Y, que sería así. Con ese diacrítico les dije, bueno, de manera que parejas como pollo, es lo que le decía yo ahora al rato. Porque pollo y pollo, yo lo pronuncio, escuchen, yo lo pronuncio diferente, ¿verdad? Pollo, pollo, haya, haya, callo, callo.
pero la mayor parte de ustedes dicen pollo, pollo, haya, haya y callo, callo. Dice, por esta razón nos parece igual de válida la transcripción fonológica de la ella como esta que tiene aquí ya. Es el símbolo raro que utiliza este señor aquí. Lo mismo la de caballo, entonces puede decir caballo o caballo. Bueno, y aquí tenemos la otra, que es la R. Esta R mayúscula, es decir, es para la del francés. La del español es una R. Por favor, le colocan aquí encima de la R una rayita, ¿sí? como un guioncito encima. Se trata de la R suave de pera, caro, etcétera. Es la serie. Ya, téngase en cuenta que la R representa el sonido fuerte de perro y caro, y la otra es la vibrante múltiple, que es la con la rayita. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Parece No. no, ¿Ah? hasta ahí parece que estuviera todo. Es que esto ya, visto lo del inglés, que ya lo vimos con lujo de detalle las explicaciones, el inglés, la clasificación es difícil. Esto del español, ya les dije, en un 90% es igual a lo del inglés, ¿se dan cuenta? Y es más fácil el español. Bueno, entonces, y aquí en adelante, el error mío fue no haberle enviado a Alejandra con tiempo esto. Ahora les voy a mandar el correo. Y de aquí en adelante, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me van a leer acá esto. Aquí la fonética, pues ya conocemos nosotros variante, que es lo mismo que alófono. ¿Qué es archifonema? Eso de pronto nuevo. Archifonema simplemente es un fonema que representa a varios fonemas. Entonces, por ejemplo, en español, ¿cuál es un archifonema? Un archifonema se lo representa con una N mayúscula. Eso es un archifonema. Por ejemplo, en la palabra pan, si vamos a hacer transcripción fonológica, la N de la palabra pan se la representa en transcripción con una N mayúscula. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esa N puede representar al fonema M de mamá, al fonema N de niño y al fonema N velar de la N en tango. Entonces, ¿qué quiere decir en la práctica? Que yo la palabra pan, que escribe P-A-N en español, la puedo pronunciar como M y decir pam, o la puedo pronunciar como N y decir pan, y la puedo pronunciar como N velar y decir pan. Las dos más comunes para nosotros son la primera, pronunciarla como N, véndame 100 pesos de pan, o véndame 100 pesos de pan. Solamente los curas en las iglesias dicen pan, nosotros no decimos pan, pero en inglés sí tenemos que distinguir. Una cosa es summa, que es suma, otra cosa es sun, que es sol, y otra cosa es sun, que es cantado. Entonces, aquí viene, ya entendieron ese concepto de archifonema, ¿no? Y archifonema es un fonema que representa varios fonemas. Ya que bajito, si la miran, ¿no? Dicho de otro modo, la N mayúscula, aquí está la N, si la miran, ¿no? La N mayúscula, no tengo el cursor, ¿sí miran? ¿Sí o no? Dice, dicho de otro modo, la N mayúscula implica que este fonema tiene distintas realizaciones fonéticas. O sea, yo puedo decir pam, puedo decir pan o puedo decir pam. Es el archifonema, nada más, no se complica más la vida. Y luego siguen vocales. Y aquí debo hacer lo siguiente, ¿verdad? Bien clarito, otro concepto que quiero que me lo tengan en cuenta. En la clase pasada hablábamos de vocales nasales y vocales nasalizadas con el otro grupo. Y entonces me preguntaban, ¿cuál es la diferencia entre vocales nasales y vocales nasalizadas? Bien clarito. La vocal nasal es una vocal fonémica. ¿Qué quiere decir fonémica? Que cambia el sonido y el significado. Por ejemplo, en francés, si yo digo O, así vocal oral, O significa agua o significa alto.
Y si yo pronuncio la vocal nasal, así, significa en o significa se. Por ejemplo, aquí se habla inglés, on parle anglais ici, por ejemplo. Bueno, en cambio, la vocal nasalizada es fonética. ¿Qué quiere decir fonética? Quiere decir que cuando una vocal está antes de una consonante nasal, ¿sí? Antes de la N o de la M, se nasaliza automáticamente. Entonces, la vocal nasalizada es fonética, la vocal nasal es fonémica. Y entonces les decía que en inglés y en español no hay vocales nasales, sí hay vocales nasalizadas. Y entonces, veamos, ¿qué quiere decir la vocal nasalizada? Que cambia el sonido, pero no cambia el significado. Entonces, veamos en español. Yo voy a pronunciar la preposición a como debe pronunciarse normalmente, oral, o sea, yo voy a Ipiales, yo voy a Ipiales. Ahora voy a pronunciar esa vocal a nasalizada, escuchen, yo voy a Ipiales. ¿Qué pasa? Les pregunto, ¿cambia el sonido? Claro. ¿Cambia el significado? No, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué van a decir si yo digo, yo voy a Ipiales? Van a decir que yo estoy agripado, que estoy constipado, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos que van a decir que yo soy un gangoso, ¿cierto? Nada más. Pero en inglés lo mismo, en inglés no cambia. Yo puedo decir, por ejemplo, this is a book, o puedo decir, this is a book, this is a book. La nasalizo, pero no me cambia el significado. En francés sí me cambia. ¿Listo? Entonces, bien clarito, eso, vocales nasales y vocales nasalizadas. Luego sigue hablando de vocales largas, diptongos, consonantes. Ahí ya vienen los alófonos, que ya en español ya se van a meter directamente. En inglés todavía no hemos visto los alófonos. Y luego viene la sílaba. Es bien parecido en inglés y en español. O sea, aquí hablamos de sílabas abiertas o libres. ¿Qué son estas? Sílabas abiertas o libres son las que terminan en vocal, como sa, da, mo, cra y sia. Y sílabas cerradas o trabadas son las que terminan en consonantes, como sen, como sin, como pien y sas. ¿Listo? Y luego, ¿qué sigue leyendo? Sigue leyendo acá la entonación, y acá vienen las sílabas. Bien, en inglés es bien, en español es bien sencillo. Una sílaba puede ser una vocal sola, como a, o, la H no cuenta. O puede ser una consonante y una vocal, como pa, sa. O puede ser una vocal y una consonante, como a, alto. O puede ser consonante, vocal, consonante, como dos, consonante, vocal, consonante. O puede ser consonante, consonante, vocal, como pre, como gra. O puede ser vocal, consonante, consonante, en medio de palabra, ins. ¿Sí? O puede ser consonante, vocal, consonante, consonante, como en cons. O puede ser consonante, vocal, consonante, etc. En cambio, en inglés, por ejemplo, cuando veamos la división, las sílabas, perdón, vamos a ver que en inglés, al principio de palabra existen 3 consonantes. En español, a duras penas 2. ¿Me pueden dar ejemplos de que existan 3 consonantes al principio de palabra en inglés? ¿Será que se les ocurren palabras que ustedes conocen? ¿No? Les doy un ejemplo. ¿Quieren que les dé un ejemplo? Veamos. Street, por ejemplo. Ahí tenemos la S, la P y la R. Street. La S, la T y la R, etc. Y además, en inglés hay 3 consonantes al final de palabra. En español no hay. Y además hay 4 consonantes al final de palabra en inglés. Si ven que es más complicada. Luego viene la entonación. Tienen que aprender aquí qué es tonema, ahí está la definición, grupo fónico, ¿sí? Y ahí los modelos de entonación. Y entonces tenemos, ahí en inglés y en español también hay 2 tipos de entonación. Entonación ascendente, la que sube, entonación descendente, la que baja. Ahí están las curvas, lo mismo para el inglés. Y ahí está en qué caso se utiliza la entonación ascendente, descendente, etcétera. Y terminamos el curso de esto. Y entonces, como a ustedes yo les había ayudado y les había prometido,
¿sí? De los exámenes no se preocupen, que hacemos unos trabajos, ya ni vemos, y como ahorita la universidad solamente exige una sola nota, no hay problema. Entonces ya veremos cómo evaluamos, pero con la certeza, tengan la certeza de que si ustedes trabajan y hacen todo lo que se les mande, yo prometí ayudarles y que ninguno se quedaba. ¿Listo? En eso habíamos quedado, ¿sí o no? Pero tienen que trabajar. Entonces, por eso es que yo les hice el cuarto a los de este grupo que no se han comunicado. Yo mandé la lista de los que se comunicaban, porque cada vez que hago la clase, allí me aparece una lista, y ustedes saben más de esto que yo, ¿cierto? Ahí aparece una lista, dice todos los que han participado. Y entonces yo no puedo inventar, porque la universidad nos exigió eso. Entonces yo no puedo inventarme. Por ejemplo, Alejandra aparece. Creo que una sola vez no apareció, creo que estaba enferma. Me acuerdo yo que la operaron, como que me contó. Pero, por ejemplo, Darlene Benavides Hernández aparecen todas. Y entonces ellos no tienen problema. Los que tendrían problemas son los que no aparecen allí. Pero ya les dije que yo les iba a colaborar diciéndole, en la relación que yo pasé a la universidad, le dije que yo tenía más o menos como unos 28 estudiantes, pero que no aparecen porque algunos tienen problemas de conectividad. Entonces yo con eso les colaboro y los ayudo. Alguna inquietud, pero entonces no se olvide, yo le envío a Alejandra esto, no se olviden de enviarle a Alejandra. Hagamos una cosa, así sea los que están ahorita participando, los que siempre participan como Darlene, etcétera, envíenle a Alejandra el nombre y el código. Y de los que no se han comunicado, yo les voy a ayudar, también envíenle a Alejandra el nombre y el código, porque la universidad, me imagino que de pronto, dentro de unos 8 días, nos pide la lista de todos. Entonces yo ya los incluyo para que no haya problema. ¿Listo? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? No, profe. Entonces no se olviden la tarea, enviarle a Alejandra nombre y código. Como digo, de los que están ahorita participando, los que siempre participan, no había problema. Pero enviémosle una para también eso que me sirva a mí para presentar a la universidad. Y algunos compañeros que tengan que de pronto quieran la nota también, como por ejemplo la señorita Cristina, que podemos hacer también el cuarto, ¿no es cierto?, ayudarla. Pero hay otros que nunca se aparecen, pues entonces sí, de a malas. Ahí no podemos hacer nada. ¿Les quedó claro? Entonces ahorita le mando a Alejandra este PDF para que ella les envíe y lo leen, y en la próxima clase me pregunta y hacemos de las dos. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Una vez que leamos esto, vamos a ver en qué casos los sonidos del inglés se parecen a los del español y en qué casos son diferentes. Pues vamos a ver qué sonidos del inglés no existen en español y qué sonidos del español no existen en inglés. Vamos a hacer una comparación. Y luego vemos reglas fonológicas, ¿sí?, y procesos fonológicos, y allí terminamos. Entonces, ¿qué son procesos? Para que de pronto, esto sí lo pueden ustedes buscar, esto en internet existe. Entonces, ¿qué es un proceso fonológico? Tenemos varios procesos, ¿sí? Uno de ellos, que ustedes lo han vivido en carne propia, uno de ellos es el proceso que se llama metátesis. ¿En qué consiste este proceso llamado metátesis? Es lo mismo para el inglés, lo mismo para el español. Aquí es igualita. Van a cambiar los ejemplos. Este proceso de metátesis, ¿sí?, simplemente consiste en cambiar el orden lineal de los sonidos. Por ejemplo, en español tenemos la palabra vidrio. ¿Y qué hace la gente? Le cambia esa R que está después de la D, vidrio, la pasa y la coloca después de la B, y entonces dice brillo. Por ejemplo, otro fenómeno de metátesis. Tenemos la palabra, ¿sí?, en español, la palabra Gabriel. Miren que la R está después de la B, Gabriel. ¿Y qué hace? Muchas personas pasan esa R que está después de la B y la colocan después de la G y dicen Graviel. Por ejemplo,
Nosotros, las personas educadas, no hacemos eso, ¿no? Nosotros decimos Gabriel. Entonces, digan Gabriel. Pero hay una palabra en la cual educados y no educados cometen la metástasis. ¿Cuál es esa palabra? Dentífrico. Lo correcto es dentífrico. La R está después de la F, dentífrico. Pero muchas personas decimos dentrífico. Una pregunta. Dígame. No sé si aquí también entra como ejemplo, cuando en lugar de decir, por ejemplo, tráiganme, se dice tráigamen con la N al final. No, ese es otro proceso. Ese proceso se llama adición. ¿Sí? Ese es otro proceso. Son como unos 12 procesos. Pero yo me daría por bien servido, ¿sí? Si me buscan unos 10. Yo les voy a pasar del inglés la teoría, y esa misma teoría que yo les paso del inglés les va a servir para el español. ¿Listo? Yo les voy a pasar. O sea, aquí tenemos ese proceso que usted dice, se llama adición. Entonces, hay un proceso que se llama adición, y podemos adicionar, tanto en inglés como en español, sonidos al principio, en medio y al final. ¿Me pueden dar un ejemplo de español que adicionemos sonidos al principio? ¿No? Por ejemplo, en lugar de entrar, de entrar. En lugar de planchar, a planchar. Eso al principio. En medio, ¿me pueden dar ejemplos que adicionamos sonidos en medio de palabra? No, miren, en lugar de enchufar, enchuflar. Al final de palabra, lo que usted dice, en lugar de váyanse, váyanse. Por ejemplo, y hay procesos que se llaman, que tienen doble proceso. En la palabra nadie, por ejemplo, miren. Primero le aplicamos la metástasis. Entonces, en lugar de nadie, la I que está después de la D, la pasamos al principio, decimos naide. Y luego le agregamos el proceso de agregar sonido. Entonces decimos nadie. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Entonces todos esos procesos que vemos en español existen en inglés. Otros existen de quitar sonidos. Por ejemplo, quitar sonidos como en lugar de profesor, prosor. ¿Sí? En lugar de agregar, porque en lugar de clueca, culeca. En lugar de cabestro, cabresto, etcétera. Todo eso sí lo encuentran en internet. En español me los buscan, porque se lo encuentran. Y en inglés yo me comprometo a darles la teoría, y ya estoy haciendo el trabajo, a darles la teoría y los ejemplos. La teoría, les decía, va a ser exactamente igual a la del español. Por ejemplo, un proceso de supresión de sonidos en inglés. Al principio de palabra, ¿me pueden dar un ejemplo? Bien común esta palabra. En lugar de because, la gente simplemente dice cause. Lo sí han escuchado ustedes en inglés, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ya no están? Sí, estaban mostrando también. Es que intento tocar el micrófono. A veces intento tocar el micrófono. Están comunicándose con celulares, saben ustedes que no. Yo estoy con el teléfono. Chicos, a usted se le escucha perfectamente bien, otro rato se le pierde la voz. Bueno, entonces ya como son las 6, los dejamos allí, ya saben lo que tienen que hacer. Ahorita yo le mando